Para estar bien, el podcast de Tu Salud Guía. Un espacio para conversar y ayudarnos a encontrar el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Bienvenidos. Vamos a viajar miles de años al pasado para entender una medicina que curiosamente hoy está más vigente que nunca. ¿Alguna vez has sentido que aunque los exámenes dicen que estás bien, tu cuerpo y tu mente te dice lo contrario? A veces la respuesta no está en tratar el síntoma, sino en recuperar la armonía de nuestra propia naturaleza. Soy Selene Londoño, bienvenidos al podcast para estar bien de Tu Salud Guía. Hola, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en el podcast para estar bien de Tu Salud Guía, hoy con el doctor Gabriel López. Doctor, bienvenido nuevamente a Tu Salud Guía. Siempre es un placer hablar con ustedes esos temas tan interesantes. Muchas gracias, Selene. Muchas gracias, muy amables por volverme a invitar. Es un gusto estar de nuevo con ustedes acá. Qué bueno. Y hoy para hablar de medicina ayurveda, ese tema que se cuestiona un poco todavía, pero que realmente para muchos es muy, muy importante. Hablemos un poco para iniciar de ese término, medicina ayurveda, y esa diferencia que puede tener con otras medicinas que actualmente se practican. Para ser concretos, Selene, la medicina ayurveda es una medicina que nos entiende completos, nos entiende sin separar la mente y el cuerpo, que es algo que la medicina de tendencia occidental hace con mucha frecuencia, para empezar. Y segundo, es una medicina que entiende que cuando ya hay una expresión llamada enfermedad a los ojos de esta medicina del consultorio regular, digámoslo así, los desequilibrios que la originaron se presentaron hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Entonces su interés es ir al restablecimiento de la regulación y del balance dinámico, no un balance estático, sino un balance que continuamente se está modificando para ayudarle a cualquier persona a recuperar ese estado armónico original y vivir en bienestar. Y con esto quiere decir entonces que no hay una intervención puntual específica a una molestia, dolencia, sino que es la búsqueda de ese equilibrio general del No, cuerpo. habría que decir que son las dos cosas, porque no es para dejar a alguien quedarse con su incomodidad, para eso hay cosas puntuales, pero el interés es ir más a la profundidad en el origen de esa incomodidad, con cosas que haga en su vida diaria para ayudar a restablecer y que se queden en su vida diaria, permitiéndole gozar de más tiempo en ese estado de bienestar, de equilibrio, de balance, de interacción armónica con lo que lo rodea y consigo misma. Bueno, entonces lo que me quieres decir es que la medicina ayurveda interviene o trata a los pacientes de una forma integral, considerando todo su ser. Eso se logra haciendo un buen número de preguntas para tratar de comprender a ese ser, de comprender sus manifestaciones mentales, emocionales, sus respuestas físicas, muchas de sus respuestas en términos de digestión, de la facilidad, dificultad, irregularidad, constancia de la digestión, para tratar de hacer la comparación con las referencias de esos grandes energías funcionales que conforman los doshas y poder decir principalmente el desequilibrio está en tal elemento, tal dosha, o la constitución principal de esta persona es esta y tiene unas ventajas y tiene unos desafíos. Yo no diría tiene problemas, sino tiene desafíos, porque la cuestión es gestionar la vida, es hacerse dueño del comportamiento. Bueno, aquí es importante saber que cada uno somos diferentes y por eso es importante también reconocer de parte de ustedes los expertos, en este caso de ustedes de la medicina ayurveda, esos doshas de los que nos habla,
quiere decir que cada uno somos diferentes, que tenemos unas particularidades. Quisiera comprender un poco más esto y también hacer esa diferenciación de la palabra constitución, que ustedes tanto mencionan, que no es la constitución política, que mucho menos es la constitución que habitualmente de pronto las mamás dicen es que tiene constitución delgada, es gordito, no sé qué. Hagamos esas diferenciaciones y para que podamos comprender un poco más. Muy bien. Ayurveda concibe todo lo creado dispuesto en 5 elementos. Antes de esos 5 elementos existen otras cosas, eso es un poco más profundo, pero todas esas cosas dieron origen a 5 elementos. El espacio o éter, que por el aumento de vibración se convierte en aire o da origen al aire. El aire por la fricción en su movimiento da origen al fuego. El fuego contiene al agua y el agua a la tierra. Esos son los 5 elementos básicos de lo que está hecho todo. La combinación de esos elementos da origen a unas constituciones. En sánscrito esto se llama dosha, que quiere decir lo que es transformable o corruptible, es decir, susceptible del cambio. La unión entre el espacio o éter y el aire da origen a la constitución vata, predomina el aire en esa constitución. La unión entre el fuego y el agua da origen a la constitución pita, predomina el fuego. Y la constitución kapha se forma de agua y tierra y predomina el agua. Los características, los atributos de esos elementos dan la posibilidad de que estas constituciones tengan esos mismos atributos. El fuego es muy móvil, el aire es muy móvil, es irregular en las direcciones, se mueve para donde quiera, tiene muy poco cuerpo, está más volátil, conectado con el origen, es el primero, por decirlo así, que va condensándose. Entonces eso le da unas peculiaridades. El fuego sigue siendo móvil, pero ya tiene una dirección, es muy incisivo, muy persistente, es intenso. Entonces eso le da unas posibilidades, tiene la claridad por tener la luz, eso se nota en el comportamiento. Y el agua es calmada, fría, estática, necesita a los otros para moverse. Entonces las personas manifestamos esas diferentes cualidades de los elementos en nuestro comportamiento. Todos tenemos todos los elementos, pero predominan unas cosas. Y a lo largo de la vida también tenemos unos predominios. Los niños hasta los 16, 17 años, aunque tengan una constitución ya fijada desde su concepción, en ellos predomina el elemento agua, están haciendo la materia. Después de eso tenemos más o menos hasta los 45, 50 años quizás el elemento fuego, pita, es la constitución que predomina. Y después de eso el aire. Nos vamos volviendo otra vez esenciales, vamos desbaratando el cuerpo y vamos quizás regresando un poco más con las reflexiones y los aprendizajes hacia esas cosas filosóficas profundas, como le pasa a Bata. Entonces, saber eso nos ayuda a acompañarnos con nuestras posibilidades, nuestras fortalezas y nuestros desafíos, manteniendo equilibrio dinámico. Entonces, todo esto en conjunto con alguna situación de malestar será mucho más fácil para ustedes como especialistas en esta medicina en lograr ese equilibrio en las personas. Eso es muy importante que lo menciones así, porque pareciera que nosotros somos los que logramos. Nosotros damos buena cantidad de información, hacemos unas sugerencias, unos protocolos específicos, pero de nuevo es la Realmente quien persona. trabaja es la persona. Exactamente. Y tiene un trabajo, además, o por lo menos tiene la opción de ese trabajo, que es ver lo que descubre cuando retorna al equilibrio, porque ahí es donde está genuinamente su constitución. Si yo tengo un desequilibrio de agua y estoy salido de mi peso, estoy teniendo una mente que está muy nublada, lenta, pesada de cambiar, estoy con dificultades para hacer un cambio importante en mi vida, eso le pasa al agua, es pegajosa, condensa, quieta, no le gusta moverse mucho. Yo con esa situación hago unas sugerencias como profesional, pero esa persona necesita tomar las decisiones para seguir adelante. Y cuando hace eso,
y puede fijarse en lo que le ocurre, es que yo tengo un poder impresionante porque yo tengo masa, tengo toda la energía potencial para transformar, pero necesito decisión. Necesito reconocer que me cuesta soltar una cosa que surgió y con la que yo me sentí muy bien, que son apegos. Me cuesta el desprendimiento. Entonces necesito algo más de ese desprendimiento, cultivarlo en mi vida. Necesito eh, visualizar la movilidad, porque sin movilidad no hay vida. El agua puede engendrar vida, pero necesita los movimientos para que eso ocurra. Así que ofrecemos, proponemos, hacemos con ellos. En algunos momentos las terapias son hechas por el profesional, porque hay masaje o porque hay desintoxicaciones o algo por el estilo, pero el proceso de conocimiento sigue siendo de la persona que está del otro lado, recibiendo. Muy bien, vamos comprendiendo mucho mejor todo este tema. Y escuchaba decir también que lo que comemos es muy importante en la medicina ayurveda. ¿Por qué esto es así? Después de que nosotros somos concebidos, todo lo que hace posible nuestro cuerpo tiene que ver con la alimentación. Si yo voy formando el tejido muscular en mi cuerpo, aparte de las instrucciones que necesito los ladrillos para ese tejido muscular y eso viene de la comida de mi mamá en el vientre. Luego vendrá de su leche, luego vendrá de los demás alimentos, pero no tengo de dónde sacarlo. Yo no puedo tomar energía del sol y convertirla en músculo. No podemos tan fácilmente, por decirlo así, lo voy a dejar hasta ahí nomás. Técnicamente lo tenemos que sacar de los alimentos. Entonces, la calidad de nuestros alimentos y la calidad de nuestro proceso digestivo es muy importante para ese mantenimiento corporal y también para el mantenimiento mental. No es el único ingrediente para la mente, pero también lo es Y importante. aquí es fundamental entonces hablar de los niños. Somos nosotros los adultos quienes decidimos y elegimos esa alimentación para los niños y por consiguiente una no muy buena alimentación trae otra cantidad de consecuencias en los niños. Aquí pues debo decirles que el doctor es experto en medicina ayurveda, pero también es médico pediatra. Doctor, ¿por qué es tan importante lo que nosotros como adultos elegimos para los niños como alimentación? Esta es una muy buena pregunta. Es muy importante porque el niño está formando el cuerpo con el que en un momento quedará años después, en definitiva, andando por el mundo. Ese cuerpo seguirá haciendo modificaciones gracias a los alimentos. Un repuesto, por decirlo así, en una célula se toma de los alimentos. Una nueva célula que se reproduzca, todas las bases estructurales de esa célula provienen de los alimentos, pero en ese proceso, en esa etapa inicial de formación del cuerpo, necesitamos un cuerpo que favorezca la estructura para que sea resistente. ¿Resistente a qué? Al mundo exterior, a todas las ires y venires que tiene ese mundo, que tenga una inmunidad robusta para que pueda resistir todo lo que hay afuera. Eh, entonces, la elección de los alimentos, la elección del momento de alimentación, de las circunstancias de alimentación, es muy importante para irlos ayudando a fluir dentro de su constitución y que ese cuerpo absorba y produzca con las señales adecuadas un cuerpo bien estructurado, un cuerpo con una buena inmunidad, una inmunidad robusta, un cuerpo con un proceso mental claro, que tenga posibilidad de desarrollar su propósito. En este sentido, doctor, entonces es correcto elegir los alimentos, o sea, desde la medicina ayurveda lo podemos hacer, podemos elegirlos, sabemos o clasificamos cuáles son buenos, cuáles son malos, ¿es posible? Es posible elegirlos, te va a enseñar a hacerlo, incluso te va a enseñar cómo ayudarte cuando no elegiste tan afortunadamente, por decirlo así, a cómo equilibrar de alguna manera. Y también habría que decir de esa forma que no existe un alimento bueno y malo.
Lo que existe es un momento oportuno, una dosis apropiada, un contexto favorable para un alimento determinado, que eso también es muy, muy relevante. Decir, me dijeron que yo tengo una constitución bata, entonces yo no puedo comer vegetales crudos. Depende. Si usted salió a correr, hizo un ejercicio moderado durante un tiempo mayor o mínimo de 30 minutos, probablemente su digestión está más dispuesta a recibir un alimento crudo. Entonces no era malo, era la cuestión de quién recibe, en qué momento, dentro de qué circunstancias y qué cantidad. Aquí todo se hace entonces muy particular, porque acá no podemos decir o dar una receta única para personas entre tal edad y tal edad, porque definitivamente dependerá desde la constitución de esa persona. Y de su contexto. En efecto, para mí eso es maravilloso porque es otra diferencia con la medicina convencional. Si tú eres hipertenso y no tienes otros factores de riesgo, tu medicina se llama tal. En cambio, en Ayurveda, la pregunta es cómo llegaste hasta ahí, de qué camino te valiste, cuál fue el camino que seguiste para llegar hasta ahí. Eso tiene particularidades tuyas y por eso podríamos hacer algo que para otra persona hipertensa de tu misma edad, con otra constitución, con otro camino, no le va a servir. Totalmente de acuerdo. Bueno, sigamos avanzando un poco en este tema y reconociendo que el doctor es pediatra. ¿Qué pasa con el tema de las alergias en los niños, basado también como en todo esto que venimos hablando? Hay varios factores que se involucran ahí. Primero, Ayurveda dice que la leche es un alimento maravilloso, es un alimento formador de cuerpo, protector de inmunidad. Y no me refiero solo a la leche de mamá, sino a la leche de vaca, ¿cierto? Pero las vacas de hace 5.000 años o 3.500 años, de donde provienen los textos originales de Ayurveda, no son las vacas del día de hoy. No son los animales que se alimentaban del pasto que había, de las cosas que había allí, sin intervenciones bioquímicas, sin intervenciones de otro tipo, tanto en el alimento como en el animal en sí. Entonces, tenemos una modificación en esos elementos, en esos sustratos, fuentes o orígenes del alimento, pero nuestra genética no ha sido modificada para ellos. Entonces tenemos unos choques en ese sentido. 1. 2. Para yo obtener leche de una vaca hace 3.500 años, muy nómadas probablemente en alguna medida, o quizás ya un poco menos, pero todavía teníamos que hacer el esfuerzo de ir a la vaca debía tener un ternero, por eso estaba produciendo leche, hacer la sacada de la leche, lo que podíamos sacar en ese momento y retornar. Ahora tú tienes como comprar 6 bolsas de leche de una sola vez y 6 bolsas de leche que no se deteriora sin refrigerar, o sea, tiene un proceso impresionante encima. Entonces, tenemos alimentos que antes eran menos fáciles de disponer como ahora tenemos montones. Yo quiero leche, toma leche. ¿Quieres yogur? Toma yogur. ¿Quieres un queso? Toma queso. Eso era menos sencillo de tener al nivel que lo tenemos actualmente hace 3.500 o más años. Entonces, hay un desequilibrio entre lo que mi cuerpo genéticamente viene codificado para poder aceptar, el volumen de eso, versus lo que yo recibo. Una parte. Otra parte tiene que ver con la disminución también de la variabilidad de la flora intestinal. Nosotros necesitamos una flora intestinal diversa para los procesos importantísimos en los que ella nos ayuda a nivel neurológico, inmunológico, digestivo, entre otros. Cuando las madres tienen más nacimientos vía cesárea, ese niño se va a cargar menos de una flora de la vagina de la mamá diversa. Cuando hay menos duración de la lactancia materna exclusiva o de la lactancia materna total, ese ingrediente maravilloso para la formación de una flora intestinal adecuada se está perdiendo. También tenemos un ambiente donde hay mucha más higiene de la que había antes y pasamos del extremo del agua
insalubre que nos trae muchas infecciones a todo está hiper aseado. Entonces no tenemos retos inmunológicos fáciles y todo eso influye en la flora intestinal. Todo eso influye en el ambiente que tenemos. Y si le ponemos al lado que eso va de la mano de la intención de mucho control de los adultos, todas son señales para el sistema inmune para decir el mundo hay que controlarlo, lo de afuera no es tan favorable, entonces tienes que estar mucho más alerta, que es un sustrato muy importante para tener alergias. Entonces hay más de un factor. La ventaja es que sí podemos analizarlos y sí podemos tratar de reequilibrar de alguna forma cosas. Cuando cuidamos a las madres en Ayurveda, el, el niño se entiende unido a la madre, mucho más si está lactando. Hay muchos tratamientos que se hacen es a través de la mamá, porque se considera que el movimiento de la mamá repercute en el movimiento del niño y viceversa. Entonces, si la mamá tiene una digestión con muchas dificultades, si tiene evidencia de alergias en piel, evidencia de alergias respiratorias y cosas por el estilo, ya sabemos que ese niño puede tener una flora intestinal diferente y tiene unas informaciones recibidas distintas que lo condicionan, al menos al comienzo, para ciertas situaciones. En este caso, quiere decir, doctor, que cuando un niño consulta por medicina ayurveda, está consultando literalmente toda su familia, toda esa historia familiar que viene de atrás, inclusive su papá, su mamá, es muy importante considerarlo. Así es. Para la medicina de corte analítico occidental, los aportes del padre son lo que el espermatozoide puso, digámoslo así, genéticamente hablando. Hay otras cosas que se van mirando, pero para Ayurveda es, pues tú diste el 50% y tu estado psicoemocional y físico está puesto en el momento de la concepción en tu hijo. Igual para la mamá. Entonces, ese tipo de influencias uno las puede identificar, decir como, bueno, están allí, lo que tenemos son unos aspectos a nuestro favor, unas potencialidades y tenemos unos desafíos. Pero en efecto, uno está viendo Claro que el sí, conjunto. el conjunto completo, sí. Doctor, y respecto a las emociones, no solamente en los niños, también en los adultos, desde la medicina ayurveda se puede encontrar ese equilibrio cuando de pronto estamos ante la presencia de unas emociones que no son tan buenas. Sí, claro. Dependería de a qué edad estemos hablando. O sea, el niño que es el caso índice, por decirlo así, ¿qué edad tiene? Porque eh, no siempre el trabajo es con ellos. Es decir, si yo veo un niño de 3 años que tiene Con ansiedad, irritable, tiene con unas un rabietas comportamiento. temperamentales muy Exacto. intensas, a él no le voy a hacer terapia. Es a sus papás. Con sus papás hay que trabajar. Él puede recibir algunas cosas de esas sutilezas maravillosas que tiene Ayurveda para ellos, impresionantes, como el masaje, como algunas infusiones, pero el niño me está contando más es del ambiente en el que se encuentra. Por supuesto, y aquí es importante decirlo, hay niños que traen sus particularidades intensas, hay niños altamente sensibles, entonces ellos demuestran esa sensibilidad con comportamientos que no son sencillos de llevar a veces. Mucha estimulación puede ser incómoda para ellos. O lo que para uno es algo que no molesta, para ese niño la décima parte es terrible, ¿cierto? Entonces hay que hacer la salvedad. No todo es de los papás, pero muchas cosas provienen es de ese mundo mental y comportamental del adulto. ¿Qué piensa la medicina ayurvédica sobre el sobreestímulo que tienen los niños hoy en día con las pantallas, los celulares, la televisión, los juegos, los Ayur- videojuegos? sí, Ayurveda propone un conjunto de rutinas y entre las rutinas no tiene cómo meter una pantalla, no tiene cómo meter algo que no sea juego o al aire libre o con elementos cotidianos del hogar. No, pues
3.500 años atrás, 4.500 No años teníamos atrás, no había ni una absolutamente. sola pantalla. Había cómo mirar las estrellas en la noche, había cómo correr tras de los animales, de los amigos, cómo trepar el, el, El el- árbol, el árbol sí. en la quebrada o cosas por el estilo. Entonces Ayurveda sabe y apoya la necesidad de movimiento de los niños, de exploración de los niños, y dice, para su descanso se necesitan unas ciertas rutinas, para su nutrición se necesitan o se recomiendan unas ciertas rutinas, y considera el exceso de estimulación a los sentidos como algo que puede provocar un desbalance fácil. Entonces, no es que te va a decir no lo hagas, podría ser, de hecho yo le digo a algunos papás con niños muy pequeños, las pantallas evítelas al máximo, eh, pero lo que va a decir es, si usted tiene esa exposición, si su hijo le pasa esto, ¿con qué otra situación compensa o trata de nivelar, equilibrar esa exposición? Bueno, aquí es bien importante hacer ese llamado a los papás, porque definitivamente es una decisión de los adultos de poder orientar y llevar a nuestros hijos por el bienestar. Así debería ser. Tú utilizaste una palabra clave, es decisión. No es que va pasando. Y la mayoría de padres tienen, así sea de forma tácita o no explícita, el deseo del bienestar de sus hijos. La cuestión es que puedan un poco suspender toda esa información que viene afuera por momentos para plantarse a tomar decisiones de lo que quieren y lo que no quieren con sus hijos. Y de ahí tener acciones coherentes. O sea, si yo digo que quiero un niño saludable y que crezca con un cuerpo fortalecido, pero yo no doy ejemplo de eso en mi casa, tengo bebidas azucaradas, embotelladas en la nevera, pues estoy siendo incoherente. ¿Sí? Entonces, Totalmente de ¿quiere acuerdo, eso? sí. Sí. ¿Tomó la decisión? Yo la tengo tomada. ¿Cuáles son las acciones coherentes con eso? Dentro de esas acciones coherentes también podríamos estar hablando de esa, de un sueño reparador en los niños, de considerarlo, de tener unos hábitos, como ya lo vimos con los alimentos, como ya lo vimos desde la parte comportamental. La calidad de sueño también es muy importante y cómo desde la medicina ayurveda nos enseñan a nosotros los adultos para que eduquemos a los niños en ese buen dormir, en estar bien en ese sentido. En efecto, una forma fácil de entender un aprendizaje de Ayurveda para el bienestar es reconocer la necesidad de equilibrio entre la actividad, la nutrición y el descanso. Los niños no necesitan que los enseñemos a dormir, necesitan es que les demos el contexto apropiado para dormir. Si yo desde que tengo a mi bebé en brazos recién nacido entiendo eso, estoy ayudando a una maduración de sueño de mucha mejor calidad. Y en la medida en que va creciendo mi hijo, eso se puede fortalecer y continuar madurando hacia algo más sólido, que luego tolera y resiste esos embates que vienen afuera. Por eso decía, la cuestión es la robustez de este cuerpo original para que tolere lo que ocurre afuera. Entonces, cuando mi hijo ya entró a la primaria y tiene jornadas más largas, tiene más cositas en la cabeza, si yo le ayudé a comprender que el día se suspende en un momento y viene la noche con los cambios de rutina, es mucho más fácil que no se quede con insomnio, ¿sí? Si yo enseñé que después de mucha actividad viene un momento de contracción, nos vamos a duchar, vamos a llevar la cena sin televisor, sin música, podemos conversar, hemos conversado a lo largo del día, pero en la cena vamos a ser un poco más silenciosos, terminamos con un cuento, pues probablemente le estoy dando mucha información apropiada para que desconecte la actividad del día y se vaya a la noche.
Entonces empieza desde muy abajo, muy abajo. Pero si yo digo, póngale la licuadora que es para que se acostumbre, bueno, se va a quedar dormido. Y habrá algunos que necesitan eso porque lo experimentaron en la barriguita de la mamá. Pero luego, cuando ese niño está más grande, cualquier sonido lo puede poner a despertarse y tener un insomnio de intermitencias. ¿Por qué? Porque de chiquito yo le dije, tiene que acostumbrarse y no dejé que fajara las fases más profundas del sueño de forma apropiada. Entonces, lo que se llama arquitectura del sueño o estructura del sueño está con unos bases que no están tan buenas. Es decir, el edificio terminó teniendo todos los pisos que se querían, pero la estructura adentro no está tan bien. Erradamente entonces cometemos ese, valga la redundancia, ese error de poner a los niños frente a una cantidad de estímulos, de ruidos al momento de dormir, pensando que se van a hacer, que se va a hacer una adecuada rutina del sueño. Sí, eh, hay conocimientos que se van transmitiendo voz a voz y dice la abuela que siempre lo hizo con sus hijos y ahí están y no sé qué. Bueno, sí, abuela, gracias por ese esfuerzo. Lo que tenemos que mirar es cómo lleva su hijo la ansiedad, cómo lleva su hijo la tensión laboral, porque esos son los efectos Claro. de ese tipo de cosas, ¿cierto? Eh, y en algunos casos tenemos niños que experimentaron o vienen con unas situaciones que lo que necesitan es que su cerebro, los estímulos lo logren atrapar en esa alta frecuencia de actividad para luego lograr desacelerarlo. Eso también pasa. Hay niños con esas condiciones, Ujú. pero no son la gran mayoría. Bueno, muy bien. Doctor, una pregunta salida un poco del contexto de lo que venimos hablando y es, ¿existe una relación entre la medicina ayurveda y un tipo específico de religión? Yo voy a contestar como colombiano. Si tú practicas Ayurveda en la India, probablemente vas a ver que eso está enraizado en profundos valores filosóficos que en la manera en la que ellos lo viven se puede interpretar desde afuera como una religión. Pero Ayurveda viene de un conjunto de experimentos y por eso una de las traducciones del término es ciencia de la vida. Entonces también está, por decirlo de alguna forma, posible de ser practicada sin que yo obligatoriamente esté utilizando preceptos que contienen un tinte religioso. Ahora, que tú digas, mm, cuando puedo sentir mi cuerpo ligero, pero sin debilidad, mi mente clara, no desenfocada y no testaruda, obsesiva, y mi mente puede estar clara pero obsesionada, y puedo fijarme que otros hacen su esfuerzo para eso, es imposible que tú no creas que existe algo que nos junta más. Y eso es el palabras más, palabras menos, y pecando por falta de humildad, eso es el sustrato de la mayoría de religiones. Así es, Hay claro, unos claro otros que más sí. allá. Así es. Bueno, y hablando un poco de esos diagnósticos que ya tenemos establecidos por la medicina occidental, o, o tal vez por esos diagnósticos que aún no existen, entonces la medicina ayurveda viene y hace o esa prevención o esa intervención. eh, ¿Con qué argumentos logran ustedes encontrar ese equilibrio? Muy bien. A Ayurveda no le interesan los diagnósticos, y no le pone nombre específico, habla de desequilibrios como tal, em, y lo que le interesa es la restauración del balance. Entonces, dependiendo de lo que nos cuentan las personas y vemos en las personas, nosotros buscamos identificar los atributos de los elementos, como comenté muy rápidamente hace unas preguntas atrás. Entonces, lesiones en la piel enrojecidas, húmedas, en zonas calurosas, eso se considera atributo del fuego.
El fuego es cálido, es enrojecido, pues tiene color naranja rojizo, amarillo, eh, y eh, proviene mucho de elementos húmedos. La madera para quemar tiene algún grado de humedad, los aceites usados para producir fuego tienen humedad antes de que tuviéramos electricidad. Entonces, ahí uno dice, pues lo más probable es que tengamos un elemento fuego desequilibrado. ¿Se llama psoriasis? No sé. ¿Se llama dermatitis atópica? No sé. ¿Se llama micosis superficial, infección superficial de por hongos en la piel? Pues yo sé, pero no es eso lo que me interesa desde la óptica ayurveda. Me interesa ver cómo surgió esto como la punta de iceberg. Entonces, bueno, hay un elemento fuego desequilibrado. ¿Cómo está su frustración, su nivel de frustración, su nivel de involucramiento y no poner límites al descanso? ¿Sí? Más bien, no poner límites a la actividad para hacer un buen descanso. Cómo su mente logra, porque el cuerpo ya le dijo, bueno, está bien, vamos a descansar, pero la mente sigue ya tan, tran, tran, tran. ¿Qué es lo que hace usted para que su mente pueda compartimentalizar? Y esto es trabajo, y esto es otra acción, y este es momento de descanso. ¿Cómo está lo que usted está comiendo en volumen, en frecuencia, en momento del día? Para que yo le pueda decir, al final de cuentas, en un tejido que ya tenía una posibilidad de susceptibilidad anterior, allá terminó depositando un conjunto de toxinas. Eso es lo que hacemos. Se llama psoriasis, se llama dermatitis atópica. Van a la raíz, donde Procuramos inicia eso. todo eso. Eso es bastante valioso y veo que hoy en día muchas personas le están dando esa importancia a ir a la raíz, a conectarse un poco más con lo que somos y entonces es mucho más fácil que estas medicinas puedan intervenir hoy en la sociedad. Es mucho más fácil que haya personas interesadas. El trabajo no es tan sencillo en algunos casos. Por ejemplo, yo acabo de decir, ¿qué hace usted para lograr detener su mente? Yo hago algo para lograr, espere, no sé. Pongo música, pongo el televisor. No, no lo logro. Por más de que he hecho cosas, no lo logro. Entonces el trabajo puede ser en algunos puntos desafiante. Así que sí hay personas deseando esto. Sin embargo, es un camino que para lograr ver frutos en algunos momentos, en los adultos en especial, los niños es mucho más rápido porque no tienen tantos cambios encima, ni tantas capas mentales difíciles de movilizar. En los adultos en especial puede tardar un poco de tiempo lograrlos ver, pero sí se logran ver. Mm, La cuestión es persistir, decidir y persistir. Muy bien, así es. Doctor Gabriel, como usted practica la medicina ayurveda, pero también conoce de la medicina tradicional aquí en Colombia, ¿cuál es la equivalencia entre las dos medicinas desde su punto de vista? ¿Tiene más valor una que otra? Muy buena pregunta. Yo practico una medicina de enfoque integrativo y Ayurveda es maravilloso para eso, pero yo no tengo solo personas que quieren el resultado de largo plazo, ni con sus hijos ni para ellos. Entonces yo necesito tomar lo mejor posible de las opciones existentes que yo manejo. Que también algunas personas, y yo por eso no utilizo el término holístico, me desagrada además, me talla, porque es como yo puedo coger y mezclar y eso está ok. No, venga, yo integro, pero integro lo que puedo manejar, lo que sé manejar, no todo lo existente posible. Entonces, si yo hablo de equivalencias, podría estar utilizando un término que no es apropiado, porque son enfoques que son distintos. Ayurveda, como decía hace un rato, no le interesa llegar a un diagnóstico de una enfermedad como le interesa a la medicina occidental. Le interesa entender el desequilibrio y cómo se formó. Puede explicarle a la medicina occidental
¿por qué la medicina usada no le está dando resultado? Porque la medicina no es occidental no está utilizando ese mismo enfoque. Pero si yo tengo un niño con una crisis asmática severa, difícilmente voy a pensar en un tratamiento ayurveda. Yo voy a utilizar el tratamiento que está demostrado científicamente que tiene eficacia en una crisis asmática severa para evitar fallecimiento o entrada a una unidad de cuidado intensivo, ¿sí? Entonces, creo la persona que se acerca a esto, si no lo sabe de entrada y se queda en el proceso, necesitará ir modulando el enfoque, la mirada que tiene sobre qué es lo que piensa que es salud. Y puede elegir juntar, puede permitirse decir, pues sí, pues la verdad voy a utilizar mi acetaminofén para el dolor de cabeza, pero cada vez que yo me fije que mi dolor de cabeza está fundado en que como picantes y como ácidos en el mediodía y no evacúo bien mis emociones, pues probablemente voy a necesitar menos el acetaminofén. Quizás en la reunión más difícil en el trabajo me va a quedar difícil no llegar a utilizar el acetaminofén, pero ya no lo utilizo tan frecuente como lo tenía antes porque voy en el proceso. ¿De qué? De gestionar mi emocionar, de ponerme límites a mi involucramiento, de poner afuera mis límites para que el otro los vea y los respete y a hidratarme mejor, descansar mejor y hacer actividades de catarsis emocional antes de finalizar mi día para comenzar mi descanso. Muy bien, doctor. Y por último, o no sé si esto sea lo último, eh, ¿qué pasa con el tema de la integración del deporte? Que por todas partes nos vienen diciendo es que el deporte, hacer actividad física es lo que nos ayuda. ¿Es cierto o o no es cierto? Claro, es completamente verdadero. La cuestión, igual que los alimentos, es en qué momento, qué dosis y qué tipo de deporte. Nosotros hemos perdido la actividad que tenían nuestros abuelos o bisabuelos y mucho antes que ellos el hombre primitivo de tener que movilizarse para comer, evitar ser presa o evitar un fenómeno natural que lo afectaba o mejorar las condiciones de su entorno. Entonces, ese hombre tenía muchas actividades de nivel leve a moderado en términos cardiovasculares y hacía carga de peso. Nosotros ya no tenemos casi eso, pues en nuestras actividades rutinarias. Entonces, según tu constitución, se te van a recomendar unas posibilidades. La constitución que tiene más agua necesita más actividad cardiovascular, pero también necesita carga. Y eso ya está estudiado también. Yo puedo disminuir porcentaje de masa grasa en mi cuerpo haciendo pesas, pero no solo tengo que hacer pesas y no solo ese ejercicio. Necesito alimentación y buen descanso. La constitución que tiene más aire tiene que ser cuidadosa en el exceso de actividad física, porque lo desgasta si no se cuida bien en la nutrición, porque le lastima las articulaciones si es solo actividad aeróbica con soporte de impacto, trotar, por ejemplo. Usted puede haga natación. Puede hacer trote, pero no necesariamente sin prepararse lo suficiente vaya a hacer una maratón. O todos los días es trote y trote de hora y media al día. Probablemente necesita menos o le favorecerá un poco menos y combinar con carga de peso. Claro, claro que sí. Bueno, no, creo que nos va quedando muy claro este tema, que nos abre realmente el panorama y que yo por mi parte quedo como con esa sensación de querer saber ya cuál es mi constitución y por dónde ir para estar mucho mejor, que pues es lo que la medicina ayurveda pretende, quiere para nosotros. Para estar bien es el nombre de este podcast y va muy de la mano con la medicina ayurvédica. Así Doctor, es. ¿cuáles son esos consejos de oro finales que nos puede dejar para que podamos estar bien? El mundo pide muchas cosas. El mundo quiere que lo complazcamos. Pero si hacemos una pausa y podemos mirar adentro, podemos decidir en qué queremos jugarle hacia ese mundo y en qué no. Podemos decidir si me conviene más acostarme un poco más temprano
para poder tener un mejor descanso. Podemos decidir si me doy un poquito más trabajo yendo al supermercado a conseguir unos vegetales, más comida real versus comida ultraprocesada. Y si me puedo permitir expresarme más en mis emociones, así sea de forma privada, pero no las retengo. Esas serían unas cosas muy importantes. Estar en la naturaleza sería otra, que es una maestra impresionante y es una medicina solita, solita, supremamente poderosa. Tomar agüita fresca. Bueno, esto es una decisión consciente para estar bien cada día, Así es. ¿cierto? Sí, es como amar. Eso surge de adentro, pero hay que decidirse a seguirlo nutriendo Claro de que forma sí. diaria. Bueno, doctor, vamos terminando el podcast. Esta conversación ha sido muy, muy buena y quiero invitar a quienes nos ven a través de YouTube, que nos escuchan a través de Spotify, de Apple Podcast, a que compartan esta información porque no se puede quedar aquí con nosotros y con la persona que nos está viendo en este momento, sino que lo compartan con sus amigos, con su familia, con todas las personas para que podamos aprender mucho más de esta medicina tan maravillosa. Dejen sus preguntas, sus comentarios, que en lo posible Por con el favor. doctor Gabriel vamos a estar atentos a responderles. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, gracias nuevamente por estar aquí, por compartir tanto su saber con nosotros. Gracias a ustedes. Aquí eh, lo que se puede hacer, gracias a ustedes. Muchas, muchas gracias por la oportunidad. Y que las preguntas que haya, háganlas, háganlas. Al doctor, por último, lo pueden contactar aquí en la ciudad de Medellín, en Colombia, para esas consultas presenciales, pero también desde la virtualidad. Y vamos a dejar aquí en la descripción del video todos los datos de contacto para que lo puedan contactar. Nos vemos en un próximo episodio del podcast para estar bien.